Buenas noches, bienvenidos a este programa. Estamos acá en un parquecito infantil, como los que hay en muchas plazas y en muchos lugares y pueblitos de Colombia, con su pista de arena y su sube y baja, laberintos, etc. Parecería un lugar muy común y sin embargo, para un porcentaje muy importante de niños en Colombia, esto es absolutamente extraño, y lo más cerca que han estado a una pista de arena como esta es un campo de entrenamiento de combate. Colombia tiene el vergonzoso título de tener uno de los índices más altos de reclutamiento de niños para la guerra. Los paramilitares y la guerrilla han surtido sus filas de niños desde edades que van inclusive de los 13 y los 12 años, aunque los dos grupos tengan justificaciones o mentiras para ocultar su crimen. El ejército colombiano, obviamente, por ley no puede reclutar menores, pero muchos de sus soldados tienen escasos 18 años recién cumplidos. Así que esta guerra vergonzosa que vive el país, la pelean los niños y los adolescentes. En el gobierno pasado, según un estudio que publicó la investigadora Natalia Springer, o que intentó publicar, los índices de reclutamiento eran muy altos, pero en su momento, tal vez por conveniencia, no se quiso darle mucha importancia a esta investigación. Ahora, de manera independiente, esta investigadora ha renovado, refrescado los resultados, y lo que dice el estudio independiente que ha hecho es escalofriante. Hoy tenemos en exclusiva en este programa los resultados del estudio de Natalia Springer, más una investigación que llevamos haciendo hace más o menos un año sobre el reclutamiento infantil en Colombia, que lejos de lo que uno pueda creer, por lo que nos han vendido la publicidad de las autoridades y del gobierno, no está descendiendo. Aquí comienza este programa. El sol palpitaba en el cielo ese sábado en Tres Cruces. La vereda de Arauquita estaba vigilada por una tropa de soldados que custodiaba su entrada. Mientras tanto, a tan solo 400 metros al interior de la espesura, los guerrilleros de las FARC se aproximaban sigilosos a su encuentro. En sus manos llevaban armas de largo alcance y tantos explosivos como para hacer volar todo el caserío. A las 4:30 en punto sonaron los primeros tatucos. Una lluvia de fuego y plomo cayó entonces sobre los soldados desprevenidos. Después de un estrepitoso y prolongado ruido, los fusiles y los morteros dejaron de sonar. Pero en medio del desolador silencio, yacían los cuerpos hechos pedazos de 11 soldados regulares. 10 de ellos no pasaban de los 25 años. El menor de la tropa acababa de cumplir 18. Se llamaba Juan Ovidio Ortiz y según su mamá era tan solo un niño, un campesino enamorado de los cultivos de café que por falta de dinero para comprar su libreta militar tuvo que prestar el servicio. Un joven que nunca imaginó que iba a morir en medio de esta bestial guerra y menos a tan corta edad. Apenas 96 horas después, la respuesta de un gobierno y de un ejército presionados por la opinión pública y la oposición de derecha e izquierda se hizo visible en una operación militar. La lluvia de plomo y el viento de fuego ahora soplaban en la dirección contraria. 10 aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea sobrevolaban el municipio de Jordán, en Arauca. A 60 kilómetros de ese lugar, las tropas de la Brigada Móvil 5 de la Fuerza de Tarea Quirón llegaron por tierra y cercaron el campamento base del 10º Frente de las FARC. Cuando de nuevo callaron las bombas y los cañones de las ametralladoras, el suelo de la selva estaba tapizado por los pedazos y los cuerpos de 39 guerrilleros dados de baja. Según el ejército, era el mismo comando de las FARC que había asesinado a los 11 efectivos del ejército, entre los que estaba el soldado de 18 años José Ovidio Ortiz. Hubo 12 capturados de la guerrilla ese día. 2 de ellos eran un par de guerrilleras que tan solo tenían 13 y 14 años respectivamente. 2 de miles de niños y niñas
empujados y forzados a ser parte de la guerra a través de la historia de este país. Especial Espirri presenta La Guerra de los Niños. Primera parte. A simple vista, estos son niños que ríen, cantan y viven como cualquier otro niño. A simple vista. En realidad, estos son los niños soldados de la República Democrática del Congo. La mayoría de ellos portan su uniforme con orgullo, cargan armas que doblan su peso y fuman marihuana para atenuar el dolor de la vida que les tocó, para enfrentarse sin miedo a la guerra. Muchos de estos niños fueron capturados, secuestrados en sus aldeas. Otros, como January, se alistaron al servicio de los grandes capataces del conflicto en busca de venganza y en procura de una vida mejor. En el Congo, la UPC, siglas de Unión Patriótica del Congo, y el Frente de la Unión de la República de Ituri, así como otras guerrillas que operan en la zona oriental del país, utilizan a estos niños llamados cadogos para enfrentarlos durante unos días y mandarlos a combate a morir, o a que se salven como puedan. A cambio, los guerrilleros les ofrecen una vida gratis. ¿Gratis? El culpable de que niños como January padezcan los atropellos de esa barbarie tiene nombre propio: Thomas Lubanga. Lubanga fue detenido el 19 de marzo del 2005. Un año después fue acusado como responsable de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, por reclutar niños soldados para su ejército. Hace tan solo un mes, este congoleño fue declarado culpable, siendo esta la primera sentencia en los 10 años de historia del tribunal. Su condena es la máxima que puede imponérsele a alguien por estos delitos. Lubanga estará tras las rejas los próximos 30 años de su vida. Wakanipresente kwa mkubwa, nikaonana na mkubwa, nikamwexplike swala ile. Mkubwa akasema hakuna shida, akanifunza jinsi naweza uadui. Bibi masana ndio au kama tafutanga na komanda tafutanga hivi wakamati kwa kingi kwa kulala ndio kufanya nini ili la hivi tu. Ndio nasikia sana bana nikitezuka hiyo makati ninawaza na En Colombia, para niños a quienes el conflicto les fue asignado casi como un sino trágico, la única alternativa que tienen por nacer en un país en guerra y por estar situados en poblaciones cuya presencia estatal es poca o ninguna, es ser guerrilleros. Entonces se convierten en los bebés de la guerra, como diría el mismísimo Víctor Julio Suárez, el difunto Mono Jojoy. Si los camaradas Marulanda y Jacobo, por las circunstancias políticas de este país, tomaron la decisión política de organizar este ejército guerrillero, es porque hay causas que justifican la existencia de esta guerrilla. Por eso el ser guerrillero es una altísima responsabilidad. Este poco de bebecitos. Sus manos temblaban cada vez que tenía que apuntar con su arma a la sien de alguna persona. Su corazón se agitaba y de su frente brotaban como hormigas gotas de sudor.
Tan solo tenía 13 años y sabía que si no ejecutaba la orden, ella sería la muerta. La pena por una falta así en las filas de las FARC equivale a un consejo de guerra. Su nombre es Ana y pasó 5 años en las filas de las FARC. Yo a veces prefería enfrentarme al ejército que enfrentarme a mi papá. Sí, yo decía, si me enfrento al ejército ya yo sé que me van a matar o me van a pegar un tiro o me van a dejar mal. Y que no va a sufrir uno, no va a tener como ese dolor en el alma, que siempre le va a llegar ese recuerdo, que siempre va a tener eso. Como que ya lo básico, ¿no? Prefería el ejército que mi familia. Hoy, a sus 19 años, curtida ya, Ana se muestra risueña y optimista. Tiene una perspectiva esperanzadora de la vida. Sin embargo, cada tanto, ese espectro desolador de su pasado de guerra la asalta en el camino que ahora quiere recorrer. La acecha. De la misma manera que lo hace con miles de niños prisioneros en las filas de los grupos armados ilegales. El papel que juegan los niños en la guerra es como igual a todo mundo. Yo digo, salieron al combate por igual, así hay incluso niños que no tuvieron escuela, no tuvieron entrenamientos, los sacaban a la guerra, no importa si lo mataban, si lo herían. El problema de ellos a veces los dejaban tirados para que el ejército los rematara, porque a veces el ejército no los sacan vivos, los remataban y los dejaban ahí tirados. Es como que la guerrilla en sí, los niños como que los sacaban de escudo, digámoslo así, para ciertos combates. Esta situación infame se conoce públicamente desde los años 90, cuando la Defensoría del Pueblo empezó a divulgar los primeros informes sobre reclutamiento de niños, con cifras verdaderamente alarmantes. En el año de 1996, la Defensoría del Pueblo se dio a la tarea de recaudar una serie de testimonios con un grupo de niños desvinculados de las filas de los grupos armados ilegales, que esos testimonios y las recomendaciones formuladas sirvieron para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñara y pusiera en ejecución un programa especial que no existía hasta entonces de atención a niños desvinculados de los grupos armados ilegales, y ya en una etapa posterior, en el año de 1997, se expidió la Ley 418, que de algún modo hizo eco de las recomendaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo, y por vez primera se le da el carácter de delito al fenómeno de reclutamiento ilícito de niñas, niños y jóvenes adolescentes en Colombia. Pero a pesar de conocer esta aterradora problemática, el país, hipócrita e indiferente, ha preferido la desidia al valor de mirar de frente a las víctimas. Bien, o porque los niños que naufragan en el conflicto carecen de voz para ser escuchados, o simplemente porque su agonía es silenciada por intereses mucho más poderosos que ellos. Es increíble que en Colombia se crea que uno es persona cuando cumple 18 años. Antes es un objeto. Pasa al grupo armado ilegal, que sabe exactamente además dónde ubicarse, específicamente se asienta en las zonas marginales y en las zonas de riesgo social, donde saben que además un niño con una cara triste es una presa absolutamente fácil para el reclutamiento. O sea, la estrategia del reclutamiento infantil es impresionante. En el año 2008, la politóloga Natalia Springer publicó el informe Prisioneros Combatientes. En él se daba cuenta del reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes para propósitos relacionados con el conflicto armado, en el que se incluían las múltiples formas de victimización que padecen los infantes y de su despiadado rol como victimarios. Yo presenté un primer informe en el 2008 y entonces se advirtió que el reclutamiento estaba aumentando, iba a aumentar en los siguientes años de manera desmesurada. Según Springer, el informe fue llevado hasta el mismo despacho del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien atendió cuidadosamente cada detalle del estudio. Sin embargo, días después, todos los planes que se habían prometido para atender el problema no se ejecutaron. La respuesta era simple, pero dura y contundente. Y desafortunadamente recordarás que entonces
literalmente se decretó el fin del conflicto armado, no se tomaron las medidas y desafortunadamente se configuraron las condiciones para que el reclutamiento no solamente se disparara, sino además ahora haya adquirido un carácter epidémico. El drama, lejos de disminuir, se ha hecho cada vez más fuerte. Cientos de niñas y niños siguen siendo reclutados para el conflicto colombiano. Es por esa razón que Natalia Springer se tomó la tarea de realizar un segundo informe, esta vez de manera independiente, que mostrara evidencias de por qué el reclutamiento infantil en Colombia fue, es y será una plaga alarmante que debe ser controlada cuanto antes. Aquí no hay dinero de nadie, es un informe completamente independiente, totalmente independiente, que no responde a los intereses de gobiernos, ni de organizaciones, ni las políticas que a veces se manejan y que entorpecen o de alguna manera desvían las conclusiones. El inicio del juego. Érase una vez un país pobre como muchos otros, en el que el hambre y la desigualdad pululaban porque el poder pertenecía alternativamente a unos pocos, los de siempre. En esta historia, hace unos 50 años, una parte de ese pueblo, cansado de la hegemonía de godos y cachiporros, decidió conformar una guerrilla fundamentada en las ideas libertarias de la Revolución Cubana. Era una guerrilla de campesinos. Pero después, de esa misma tierra campesina brotaron hojas que se transformaron en drogas tóxicas para ser comercializadas en otros países. Una fuente maldita de dinero. Entonces esta tierra parió el narcotráfico, y con su nacimiento, lo que ya no estaba podrido empezó a pudrirse, incluida la guerrilla. Esos grupos, cegados por su ansia de poder, reemplazaron una oportunidad de paz, de cambio social, por un escenario para la guerra. Tristemente terminaron convertidos en narcotraficantes y bajo el falso y ridículo título del Ejército del Pueblo, a sus filas fueron a parar miles de niños reclutados. Para combatir el horror de esos criminales, sectores de la derecha, de las Fuerzas Armadas y uno que otro empresario pudiente aportaron sus dineros y esfuerzos para crear lo que serían las fuerzas paramilitares. Pero el remedio fue más grave que la enfermedad, cuando estos nuevos grupos armados empezaron a probar, a través de bombardeos, masacres, genocidios y alianzas con las mafias de la droga, que podían ser igual o aún más crueles y desalmados que la guerrilla que juraban combatir. Yo me arrepiento de no haber podido, primero, conducir este ejército sin tener que recurrir a acciones tan drásticas que son lamentables que tenga que presentar. Por su parte, los frentes guerrilleros empezaban a crecer como una empresa próspera. Día tras día aumentaban su capacidad de producción de droga y por lo tanto día tras día necesitaban personal de apoyo, en masa, para su mantenimiento, defensa y combate. A finales de los años 80 y a principios de los 90, guerrilleros y paramilitares iniciaron grandes campañas de reclutamiento en las que la edad y el género resultaban ser variables indistintas. Ese era el principio de la pesadilla para los más de 20.000 menores de edad que han combatido en las filas de esta, la absurda guerra colombiana. Donde hay minas antipersonas sembradas, hay un factor de riesgo. Donde hay presencia de grupos armados ilegales, hay un factor de riesgo. Donde hay corredores estratégicos de la salida a la ruta del narcotráfico, es un factor de riesgo. Y sumado a lo que los niños y las niñas viven en sus propias casas, para quienes no son personas. Quien diga que los niños ingresan voluntariamente a las filas de un grupo armado, peca de insensato, o mejor de mentiroso. A un niño le puede llamar la atención las armas y el uniforme, pero no por esas razones decide convertirse en mambrú para irse a la guerra. Un niño se va a la guerra porque es víctima de un conflicto en la zona donde vive, porque su vulnerabilidad es tan alta que termina siendo arrollado por las dinámicas del conflicto. La mayoría de ellos tienen algún tipo de educación básica, pero son analfabetas funcionales. Padecen de un hambre tan impresionante que los vuelca a las filas combatientes, donde las raciones son menos paupérrimas que las de sus casas. Además, algunos sufren de un maltrato intrafamiliar tan desarmado que terminan por lanzarse a este abismo maléfico, como le pasó a Ana, quien se lanzó al precipicio de las FARC porque fue violada por su propio padre.
Pues la razón más grande que decidí irme para el grupo fue porque mi papá abusó de mí y pues ese fue como el punto que ya yo dije no más. Lo que Ana desconocía era lo que la guerra tenía preparado para ella. Ya regresamos. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de este especial sobre la guerra de los niños. Ana, desesperada, cambió la poca comodidad de su casa por las inclemencias del monte, donde ya no podría jugar con sus muñecas, sino que tendría que sacrificar su cuerpo a un entrenamiento inhumano. A ella y a muchas otras niñas que la acompañaban les tocó volverse diestras en armas, soportar el trajín de extenuantes caminatas y arrastrarse como serpientes por campos enlodados. Tenía muchos amigos que ya se habían ido para allá, había muchas personas que me distinguían. Me decían, no se vaya para allá, yo dije, no. Les dije, es problema mío si me quiero o no me quiero ir para allá y yo tendré mis razones de irme. Y no, me llegó una compañía móvil ahí, que eran poquiticos los que distinguía ahí, salí y me fui para allá, para esa compañía. Para los grupos armados irregulares, un niño es el guerrero perfecto. Puede ser más tenaz y cruel que un adulto en combate, porque aún no ha definido su conciencia ni su moralidad. Al crecer viendo matar, piensa que un disparo sobre la cabeza de otro es normal. Adicionalmente, los grupos militares ven en los niños una posibilidad de contratar personal para la guerra como mano de obra mucho más barata que la de un combatiente adulto. Los niños siguen con más facilidad órdenes que los adultos, porque es más fácil crear un vínculo emocional con los adultos. Segundo, los niños tienen menos capacidad de comprender lo que está bien y lo que está mal que un adulto, porque están en un proceso de formación y por lo tanto tienen más capacidad de hacer cosas que no haría un adulto. Eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Si cualquiera de nosotros ve cuando era adolescente, hacía cosas que ahora uno que ya es mayor dice, a ver, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Cuando estaba en su pueblo, Ana miraba a la guerrilla con respeto. Respeto porque en ese territorio no había nadie más con poder que ellos. Porque ellos eran el Estado, eran la ley y eran Dios. Pero una vez alistada en sus filas, su opinión cambió. Pues uno generalmente como civil, uno ve el grupo, la guerrilla como tal, que uno puede ingresar allá y uno dice que tiene poder y en realidad no tiene poder, sino que lo manipulan mucho a uno. Pero como si lo vivido hubiera sido poco, llegó la hora de lo peor. A Ana le tocó pelear, combatir, amenazar y hasta matar. Verbos que deberían estar muy lejos de la ejecución de un niño, incluso de un adulto. Sin embargo, Ana llegó a estos extremos condicionada por criminales de profesión. El entrenamiento era muy pesado porque le ponían como una pista, como cierto tiempo de llegada, y el que no llegaba lo sancionaban. Tenía que cargar leña, tenía que ranchar, tenía que hacer chontos, trinchera, rajar leña, y era muy complicado. Como Ana, otros niños tuvieron que pagar un alto precio en medio de esta guerra. Regalarle a ese combate injusto, hora a hora, día a día, los mejores años del ciclo vital más importante de cualquier ser humano, la niñez. Qué dolor, qué pena. Gloria Cuartas ha sido reconocida mundialmente por su trabajo en derechos humanos. Esta política, oriunda de Sabaneta, Antioquia, fue alcaldesa del municipio de Apartadó entre el 95 y el 97. En esos 2 años fue testigo de diversos y múltiples crímenes que incluían violaciones de mujeres y asesinatos de ancianos. Pero existe un suceso particular que no podrá quitarse fácilmente de su memoria.
Uno de los paramilitares coge a César Augusto, estaba a una distancia muy cerca de la escuela, lo coloca en la pierna y luego le corta la cabeza, y este acto de cortarle la cabeza significó para mí, después mirándolo en el tiempo, tal vez uno de los actos de mayor terror al que yo haya asistido. La historia de César Augusto, el niño decapitado, es tan solo una muestra de los alcances de atrocidad y salvajismo de las AUC en el país. Testimonios como el de este joven desvinculado de los paramilitares, al que llamaremos César, dan cuenta de la brutalidad con que este grupo subversivo entrena a los menores de edad.